El Comité Seccional de Género del Distrito Judicial de Buga les brinda la más cordial bienvenida a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene, como a veces no se recuerda o a veces se pasa por alto, su origen en el asesinato de 3 valerosas mujeres en la República Dominicana. Pero ese sacrificio no fue en vano y hoy constituye un imperativo para todos los pueblos y para todas las culturas del mundo en la necesidad de extirpar toda forma de maltrato, violencia, discriminación o este tipo que atenten contra la dignidad de la mujer. De esa forma, les damos, reiterando, una bienvenida a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan a través de streaming por LifeSites y de manera muy especial al doctor Juan Miguel Martínez Londoño, presidente del Comité Seccional de Género del Distrito Judicial de Buga y fue segundo administrativo del circuito de esta misma ciudad, y a la doctora Sandra Leticia Suba Villegas, vicepresidente de este Comité de Género y fue segunda civil del circuito de Tuluá. Les hacemos, antes de pasar a la lectura del orden del día, una invitación muy cordial para que visiten la página del comité, cuya dirección electrónica es www.comitedegenerobuga.com. El orden del día es el siguiente. En primer lugar, la lectura de la agenda. El segundo, la apertura del evento a cargo del doctor Miguel Martínez Londoño, presidente del comité. En tercer lugar, la intervención de la doctora Sandra Leticia Suba Villegas. En cuarto, la intervención del doctor Jesús Alfredo Amador Arango, juez omiscuo del municipio del Cairo. En quinto lugar, la intervención de la señora Marcela Tascón, trabajadora social de la Oficina de la Mujer. Y como punto final, el cierre del evento a cargo del doctor Juan Miguel Martínez Londoño. Bien, para cumplir estrictamente el orden del día, entonces convocamos al doctor Juan Miguel Martínez Londoño, presidente del Comité de Género, para que haga la apertura formal del evento. Doctor Juan Miguel, pase usted, es bienvenido. Gracias, buenas tardes. Me complace saludar y agradecer a todos los asistentes a este evento del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que nos acompañan en streaming a través de la plataforma LifeSite. A la doctora Sandra Leticia Suba Villegas, vicepresidenta de este Comité de Género y juez segunda civil del circuito de Tuluá, al doctor Jesús Alfredo Amador Arango, juez promiscuo del municipio del Cairo, a la doctora Liliana Urrego Cruz, secretaria técnica de este Comité Seccional de Género, al doctor Edwin García Murillo, relator del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, y a la señora Marcela Tascón López, trabajadora social de la Oficina de la Mujer. Abro este evento con el poema Grito de Mujer, que es prácticamente un poema denuncia de Ricardo Walter Moreno en la voz de Ricardo Bonte. Un grito para no olvidar a aquellas que por la violencia hoy están ausentes. Y para que todos tengan presente, este grito dice: ni una más. Pero detrás de ese grito nace un susurro de música y poesía, de protagonismo e ideas nuevas. Un grito de arquitectas y obreras, constructoras de un mundo más justo y mejor. Un grito que dice: yo puedo y debo. Un grito que dice: vengo a ocupar mi lugar y aquí me quedo. Y yo, que escuché los ecos de ese grito, me estremezco de emoción y solo puedo decirte gracias y bienvenida. Déjame acompañarte y ser parte de tu viaje, mujer, poeta y guerrera. Y quiero decirte, bella rosa justiciera, que por derecho el mundo y la historia te pertenecen.
yo quiero ser parte de ese, tu mundo. Y quiero también que siga siendo mi muda, para convertirme en letras, humildes letras, con las que mi pluma pueda simplemente ayudar a seguir escribiendo tu historia. Esa historia con ribetes de leyenda, la cual hoy renace con más fuerza que nunca desde este grito de mujer. Para nuestros propósitos, es desafortunado que la rama judicial esté situada al final del proceso de drama humano, cuando todo ya ha ocurrido, y necesariamente solo podemos actuar al final de la tragedia para extender el brazo de la ley. Y esto solo cuando el caso llega hasta esta. En el primer capítulo del actuar humano está la cultura familiar, el proceso educativo y la cultura religiosa, instancias donde también desafortunadamente se dan las primeras discriminaciones. En las culturas cristianas, a la mujer le está prohibido pertenecer a la cadena de rangos del culto. La mujer no puede oficiar como sacerdote ni establecer relación conyugal con miembros de la cadena de rangos de la iglesia. En otros cultos, como el musulmán, hasta 4 mujeres pueden contraer matrimonio con un jerarca del culto, pero ella no interviene en la decisión matrimonial. Y las mujeres deben cubrir su rostro a partir de la primera menstruación, siempre que estén en presencia de un varón extraño a su familia más próxima. A estas costumbres culturales se suma la generalizada cultura patriarcal y machista, con tendencia a relegar a la mujer a un segundo plano, que en algunas regiones llega a ser un último plano cargado de obligaciones, pero que con muy pocos derechos. Los procesos educativos no han alcanzado aún a establecer una cultura de costumbres de igualdad en dignidad y derechos entre el hombre y la mujer. Igualdad que es indispensable para que pueda decirse que hay democracia y paz con respeto por los derechos humanos. Es para nosotros un honor pertenecer a este Comité Seccional de Género, uno entre tantos de la rama judicial, y ha venido trabajando sobre políticas de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género, alcanzando verdaderas realizaciones en el afincamiento de mujeres en la administración de justicia, en cargos de la judicatura, en documentales realizaciones de la perspectiva de género en la actuación judicial, así como en la introducción efectiva de la perspectiva de género en la formación judicial. Pero así como el camino se hace al andar, se borra rápidamente si no se recorre continuamente. Nuestra labor debe ser diaria y permanente, ser norte de nuestro actuar para que seamos siendo ejemplo nacional de una cultura incluyente de la mujer y del otro, de ese otro, esos otros y esas otras, antes señalados y perseguidos en atentado permanente a los derechos humanos y que hoy se realizan entre nosotros con plenitud como integrantes de la sociedad, porque son parte de ella, partes diferentes de ese todo que en la realización pacífica de sus diferencias constituye aquello que llamamos democracia, porque un todo completamente homogéneo no constituye una democracia. Quiero recordar hoy un aporte del doctor Jorge Iván Palacio al respeto por los derechos humanos durante los conversatorios regionales sobre equidad de género en el año 2012. Abro comillas. Cuidado con las palabras, son hacedoras de cosas y situaciones. Como bien pueden desmoralizar un ejército, pueden levantar un altar a un falso ídolo o construir, tal vez, reales esperanzas de un mundo mejor, cierro comillas. Y que usualmente se utilizan palabras para desdeñar, rebajar o agredir al otro, a la otra, sin calcular el enorme carga psíquica que ellas pueden desencadenar en ese otro o esa otra, convirtiéndose generalmente en motor de arranque de acciones o planes de acción,
con turbulencias que luego no seremos capaces de manejar. Este descuido en las palabras ocurre con frecuencia entre parejas, en los hogares, en la oficina, en debates políticos y hasta en las relaciones internacionales. En todos los casos con funestas consecuencias para el entendimiento y la paz entre los implicados, lesionando siempre los derechos humanos. Dentro del mismo marco del respeto por los derechos humanos, quiero recomendar la obtención de la certeza y, en su defecto, de la máxima probabilidad antes de actuar. Reconocer la necesidad de formarse un juicio objetivamente válido por sí mismo o con auxilio de otros, para poder evaluar la licitud de aquello que vamos a decir o la acción a tomar, especialmente cuando aquello a decir o la acción implica a otros a quienes se pueda llegar a perjudicar en su libertad o sus derechos. La sola opinión, la probabilidad o la duda no son suficientes, así como no son suficientes para determinar si debemos o no detener nuestro vehículo en el próximo cruce de calles. La sola opinión, la probabilidad o la duda nos obliga necesariamente a detenernos para alcanzar la certeza. Obtenida la certeza, actuamos con seguridad y no nos exponemos a estrellarnos con otro vehículo al cruzar. Esta figura del diario devenir en las calles es ejemplarizante de aquello que puede ocurrir en la toma permanente de decisiones probables, dudosas o impulsadas por opiniones que terminan siendo un atentado contra nosotros mismos y contra los derechos y libertades de los otros, las otras. Este evento del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, felicitamos a la rama judicial por las realizaciones alcanzadas en esta labor e insistimos a toda la sociedad colombiana y a sus instituciones, especialmente a las educativas, a continuar trabajando por una cultura de inclusión y respeto por la dignidad y los derechos de la mujer. La paz, la equidad, la libertad y la democracia solo se construyen en el orden normal de la sociedad con el actuar de cada uno de nosotros, de cada ciudadano por orden de la ley. Solo se construye una pax romana, una inestable pax forzada por las armas y el temor a la acción punible del Estado. Que seamos todos constructores de equidad, de paz y de respeto hacia la mujer. Gracias. Bien, dándole el agradecimiento al doctor Juan Miguel Martínez por sus esclarecedoras palabras, pasamos al segundo punto del orden del día. Esto es la intervención de la doctora Sandra Leticia Suba Villegas, vicepresidente del Comité Seccional de Género del Distrito Judicial de Buga, juez segunda civil del circuito de Tuluá. Doctora Sandra Leticia, bienvenida también sea usted y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos los asistentes, para los integrantes del comité y personas que en este día de hoy están compartiendo este conversatorio. Me han dado a mí el honor de participar en este conversatorio con un tema tan relevante como es el enfoque de género en este día y esta celebración. El tema a tratar será los avances en la aplicación del enfoque de género en diferentes sentencias judiciales. Para ello, y cabe anotar que las sentencias, en su mayoría, fueron tomadas de la página del Comité de Género de Buga, página que está muy bien elaborada y que brinda una herramienta muy importante pues para estos menesteres. Es así que este tema lo elegí como relevante para mostrar los avances que se han dado tanto en nuestro distrito como en todo el país por parte de los funcionarios judiciales en la aplicación del enfoque de género, resaltando diversas sentencias que por su calado jurídico y estudio nos pueden servir a todos los funcionarios judiciales en las diferentes especialidades para relevar ese enfoque de género en nuestras decisiones judiciales.
Así entonces es importante reseñar que el enfoque de género tiene que ver con varios contextos, entre ellos la violencia física, sexual, psicológica. Y esta violencia se ve reflejada esencialmente en tres aspectos: el aspecto familiar, de la comunidad y del Estado. Cuando hablamos del aspecto de la familia, están incluidos todos los malos tratos, el abuso sexual de niñas y mujeres, la mutilación, las tradiciones nocivas para la mujer y demás. En la comunidad en general también podemos ver el abuso sexual a la mujer, la desproporción en el trabajo, en las instituciones educacionales y demás, y por parte del Estado, pues, donde quiera que ello ocurra. Es importante relacionar estos ámbitos de ocurrencia, pues de violencia contra la mujer, porque precisamente en ellos es que los operadores judiciales, pues aplicamos el enfoque de género y específicamente el derecho. Es así que en todas las especialidades del derecho en nuestro distrito y a lo largo del país, se puede ver cómo los funcionarios judiciales aplican este enfoque de género. Decisiones desconocidas muchas, pero de relevancia constitucional y jurídica. Es así entonces que estas decisiones lo que permiten es la eliminación de la discriminación y la violencia contra la mujer. En este orden de ideas, pues podemos decir que la pionera en la protección ha sido la especialidad penal. ¿Por qué pionera? Porque en ella específicamente han surgido también, pues en ámbito normativo, como es la ley 1257, la perspectiva de género, en materia de violencia sexual, violencia física y violencia contra las mujeres al interior del conflicto armado. También en este orden, dentro de derecho penal, son claras las pautas que los funcionarios deben seguir para la solución de estos conflictos cuando se envuelve violencia física y sexual contra la mujer. En especial para la consecución, custodia y valoración de pruebas, pues en estos eventos deben estar gobernados por el principio de igualdad y por la diferencia. Muestra de ello, pues, son diferentes sentencias que se han proferido en nuestro distrito y a lo largo del país. Vuelvo y digo, traeré dos sentencias como ejemplo del enfoque de género que se ha dado en el Tribunal Superior de nuestro Distrito Judicial de Buga. Una de ellas, cuya ponente es la doctora Marta Liliana Bertín Gallego, sentencia del 9 de septiembre del 2021, radicación 2018-0067, aplicó el enfoque de género en un caso de violencia sexual. Esto tiene que ver con el acceso carnal abusivo, con incapaz de resistir. En esta importante sentencia, la perspectiva de género se aplicó específicamente cuando se hizo la valoración probatoria. Abro comillas de esta sentencia, es un pequeño recuento de la sentencia, nos dice que no le es exigible a la mujer agredida sexualmente ejercer ningún rechazo serio o constante, no se le puede mandar ninguna clase de oposición para manifestar su falta de consentimiento, tampoco de su silencio ni de la falta de resistencia. Luego, la aceptación o el rechazo solo puede asumirse del contexto de los acontecimientos bajo el claro sentido de la naturaleza de las relaciones surgidas entre víctima y victimario. Cabe decir pues que la situación se dio dentro del contexto de una reunión donde la menor de edad
fue o fue motivada a consumir sustancias pues que en último llevaron a su embriaguez. Entonces, en esta sentencia, lo que se reseña, y haciendo alusión al enfoque de género, es que el hecho de que esta menor hubiese accedido pues a tomar estos el licor, pues no conllevaba a que el victimario pudiera accederla carnalmente. En este orden de ideas, la sentencia fue revocada y fue condenada esta persona bajo el enfoque de género. También podemos traer como ejemplo la sentencia del doctor Álvaro Augusto Navia Manquillo, cuya radicación es la 2013-087, de enero de 2018. En este caso nos encontramos frente a una mujer de una condición especial auditiva y fonológica, abandonada por su progenitora desde los 8 años de edad, cuyo plus adicional se representa en una familia violenta, dotada de antivalores pronunciados y con tendencia al irrespeto. Esto nos dice la sentencia. Esta sentencia, con este enfoque, también fue llevada la prueba a referenciar que esta mujer, en virtud de su especial condición, como ya lo hemos visto, estaba siendo sujeto de maltrato pues, por parte de sus familiares y de sus compañeros. En esta sentencia, pues también fue protegido el derecho de esta mujer bajo el enfoque de género. Frente al derecho penal, pues como digo, él mismo ha sido el pionero en el enfoque de género. Sin embargo, también otras especialidades como el derecho laboral, el derecho civil, el derecho de familia, también han aportado al enfoque de género. Podemos verlos también en 2 sentencias del derecho laboral, cuya ponente es la doctora Gloria Patricia Ruano Bolaño. Sentencias del 19 de marzo de 2021 y otra sentencia con radicación 2017-2799 del 8 de septiembre del año 2020. Estas 2 sentencias se les dio el enfoque de género en el derecho laboral, tratándose de mujeres que prestaban el servicio doméstico en diferentes casas. Así, en esta sentencia lo que se trató de darle a estas personas pues un trato preferente, no por el hecho de ser mujeres que prestaban un servicio doméstico, sino bajo el enfoque de la prueba y los elementos del contrato laboral. Aquí pues no se protegieron los derechos porque no se encontraron los elementos del contrato de trabajo, pero lo anterior sí se le dio un enfoque de género. En el derecho civil, el derecho de familia, pues partimos de una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que existe una presunción o un principio dentro de esta especialidad de derecho. ¿Cuál es la igualdad de armas? Esto quiere decir que no podría existir una justificación frente a la aplicación de un principio de la valoración de la prueba favorable a una persona, en el entendido de que si partimos de la igualdad de armas, tenemos que decir que este derecho pues, es eminentemente dispositivo y rogado. Sin embargo, y pese a este principio, pues debe primar la aplicación de la Constitución, y en este caso hablamos del enfoque de género y el derecho a la igualdad. En este orden de ideas podemos referenciar que pese a que en estos derechos la aplicación del enfoque de género, principalmente en el derecho civil, resultaría más complicado, lo cierto es que
no es imposible la aplicación del enfoque de género. Podemos ver fallos del Honorable Tribunal Superior de Buga con enfoque de géneros en la apreciación de la prueba de violencia psicológica frente a el maltrato del cónyuge, el sometimiento y la sumisión que afrontó la persona que interpuso una demanda dentro de un proceso de divorcio. Aquí se protegió o se le dio el enfoque de género protegiendo el derecho de la persona que había solicitado el divorcio, en este caso una mujer. También podemos ver otra sentencia que tiene que ver con la protección de un menor involucrado dentro de un proceso que correspondió a una restitución internacional de un menor de edad, cuya magistrada ponente fue la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz, sentencia relevante de diciembre 12 de 2018. A la par, también podemos ver en diferentes temas del derecho de familia, como la unión marital de hecho, donde a través del enfoque de género se protegió el derecho de una mujer en cuanto a que no se decretó la existencia de unión marital de hecho, dado las continuas maltratos por parte de su pareja. Ella siempre había sido víctima de violencia intrafamiliar, no solamente ella, sino también su hija, y por lo tanto se negó el reconocimiento de la unión marital de hecho y por lo tanto también el reconocimiento de todo lo que tuviera que ver con el patrimonio pues de esta mujer. En el derecho civil también existen o se pueden ver la protección o podemos ver enfoque de género en el derecho de restitución de tierras. Han sido diferentes las sentencias con enfoque de género en el derecho de restitución de tierras, esencialmente en lo que corresponde al proceso de pertenencia, igualmente en el derecho civil. En este orden de ideas, pues, el enfoque de género ciertamente ha sido y sigue siendo aplicado por los operadores judiciales. También son numerosas las sentencias con enfoque de género en el derecho constitucional, donde existen sin número de casos donde a través del enfoque de género han sido protegidos los derechos de mujeres y sujetos de especial protección constitucional. Como conclusión, entonces, podemos señalar que los operadores judiciales de nuestro distrito y de todo el país han tomado y hemos tomado de manera seria, responsable, comprometida, el enfoque de género en nuestras decisiones. A la par que gracias a estas sentencias se da y se ha dado la protección a las condiciones especiales de mujeres y otros sujetos que se encuentran en condiciones de violencia, injusticia, abuso, maltrato y demás. Y finalmente, que debemos seguir implementando con audacia, sentido de justicia, el enfoque de género para prevenir y remediar el trato desigual, discriminatorio, violento, prejuicioso, arraigado en la sociedad, en la familia, en el Estado y demás, para contribuir a una vida libre de violencia en todos los órdenes y especialmente libre de violencia contra las mujeres. Agradezco su amable atención. Que tengan entonces ustedes una muy feliz tarde. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos en verdad sobremanera a la doctora Sandra Leticia Súa por recordarnos, por relevar el compromiso ineludible que tiene la rama judicial de dictar, cuando sea necesario, decisiones con perspectiva de género. Pasamos a escuchar al doctor Jesús Alfredo Amador Arango, juez promiscuo del municipio del Cairo, en el norte del departamento. Doctor Jesús Alfredo, bienvenido y adelante usted. Muy buenas tardes a todos y todas. Afortunadamente en esta oportunidad puedo
atender la valiosa invitación que me ha extendido el Comité Seccional de Género de Guadalajara de UGA para disertar sobre un tema tan relevante y tan actual como lo es todo lo que toca la violencia contra la mujer y desde luego el enfoque de género. Siendo respetuoso del término que me ha sido concedido para ello y desde luego de la compañera que resta por exponer, me veo en la obligación de entrar en materia sin más preámbulo, no sin antes agradecer profundamente a las personas que han dedicado algo de su tiempo para acompañarnos en esta tarde. Cuando hablamos de cualquier tipo de derecho humano, considero en lo personal que tenemos que acudir siempre a un ingrediente que no puede faltar, digámoslo así, en estas discusiones. Y es esa facultad, si se quiere comprender así, ejercicio que escruta derechos humanos, repito, debe siempre jugar el funcionario o la funcionaria, el empleado o empleada que aboca cualquier tema puesto bajo su conocimiento a estar presente, valga la redundancia, presente en la actualidad y en el pasado. Creo que el contexto histórico juega un papel fundamental cuando abordamos cualquier cuestión como la que aquí nos ocupa. Precisamente por esa cuestión de evocar siempre el pasado y traerlo a nuestro presente para así comprender de pronto algunos hechos que se dan en el día a día, surgen dos preguntas fundamentales que tenemos que hacernos de inmediato una vez estamos aquí sentados y sentadas frente a la pantalla con la intención desde luego de participar o ser oído o escuchar algunas disertaciones. La primera es: ¿qué propósito tiene la celebración de los días internacionales? La segunda, ¿por qué se conmemora hoy 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra la Mujer? Y precisamente para dar respuesta a esa primera cuestión, tenemos entonces que señalar de entrada que estos días son relevantes porque lo que se procura a nivel internacional es sensibilizar a la sociedad en general, a su vez emitir un llamado o lograr mejor captar la atención de los medios de comunicación y desde luego con ello de los estados sobre problemáticas que siguen sin resolver con el exclusivo fin de que promuevan políticas públicas serias a través de las cuales pues se busque siquiera resolver o alivianar esas vulneraciones de los derechos humanos. Creo que esa es la respuesta a nuestra primera inquietud y abordando ya propiamente la segunda, tenemos que rescatar que como lo indicó al inicio de esta charla, nuestro relator del tribunal, pues precisamente hoy, en 1960, un día como hoy desafortunadamente, fueron encontrados 4 cuerpos, 3 de ellos correspondientes a unas mujeres activistas de derechos humanos y desde luego todo lo que toca con los derechos de la mujer. Minerva, la más recordada quizás de ellas por una frase que dejaré para posterior, pero este hecho nos envuelve dentro de un acontecer que, como digo, nos convoca hoy porque en 1960, en esa fecha, estos cuerpos fueron encontrados al interior de un jeep, cuesta abajo, desde luego, de un barranco, y el magnicidio se le atribuyó luego de conciencia, desde luego, desde sus derechos, ocurre el desafortunado suceso, pues cabe resaltar que precisamente eso fue lo que hizo la policía, apalearlas, estrangularlas y finalmente arrojarlas por el barranco, tal como lo había comentado, precisamente para
hacer creer que se trataba de un accidente, sin embargo, pues no fue así. Y precisamente ese homicidio le da figura o le da rostro a esa violencia en República Dominicana. A partir de ahí, entonces, el país caribeño, perdón, ¿me escuchan? Perfecto. Esto ocurrió desde luego en República Dominicana y llama la atención es porque a partir del homicidio de estas mujeres, pues desafortunadamente para ellas, pero afortunadamente para muchas personas, logró dársele un rostro a la violencia, a esa cadena de desapariciones, de secuestros, de crímenes que tenían que tocar propiamente con torturas, y ello muchos historiadores y tratadistas de derechos humanos lo consideran como una pieza clave en el rompecabezas que dio al traste con más de 30 años de dictadura. De ahí la relevancia precisamente de estar memorando por qué se celebra esta fecha y no en otra. Ahora, mientras esta lucha se realizaba en República Dominicana, en este país caribeño, pues la suerte de nuestras colombianas no era muy diferente, porque recordemos que solo hasta 1954, esto es mucho más de 100 años de la independencia que logramos como país, pues logra involucrarse a la mujer en temas que le tocan, en temas que la afectan, incluso en lo que tiene que ver con el sufragio, pero eso sí, después de una y otra legislación que las desconocía como tal, por si las dudas, incluso casi que la Constitución de 1843, luego la de 1832, lo que especificó fue que únicamente tenía la condición de ciudadano el hombre mayor de 21 años. Eso es, pues, desde luego denigrante, partiendo precisamente de esa fecha desde la cual supuestamente habríamos logrado esa independencia. Y por eso digo que es importante tener en cuenta siempre el contexto histórico, porque esto exige que todo el tiempo nos estemos preguntando el porqué de las cosas. Imagínense que si se tiene que en 1954 muchas personas pues dirán, esto fue ayer y efectivamente así es, preguntemos cuánto llevamos como civilización. Si no queremos entrar en discusión, si queremos de pronto ser algo facilistas e imprecisos, pero tampoco irresponsables en la respuesta, podríamos hablar de poco más de 6.000 años. Frente a eso, si ese término en cuestiones de historia es relativamente breve, imagínense uno tener conciencia de que a la mujer propiamente colombiana únicamente se le vienen a reconocer determinados derechos solamente hasta 1954 y de manera tímida. Ni siquiera es que, pues no estaríamos aquí reunidos partiendo de ahí, ni siquiera es que sean garantías que a partir de esa fecha ya han empezado a gozar a plenitud. Todo lo contrario, a la fecha resultan muy cuestionables diferentes políticas, eso sí, cuando uno se remite propiamente a la actualidad. Pienso que todo este contexto histórico es relevante porque, entre otras cosas, somos pioneros en esta fecha y eso abre una brecha de responsabilidad sin precedentes. El 25 de noviembre viene a ser una fecha relevante y reconocida para la ONU solo hasta 1999. Eso sí, después de que como Estado, a partir de nuestra capital, promoviéramos el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en la ciudad de Bogotá. Esto en 1981, esto es poco más de 21 años después del asesinato de las hermanas Mirabal. Creo que eso desde luego nos toca como colombianos, porque en todo tiempo es una mano al hombro que nos exige a no dejar de procurar por hacer bien esa tarea, a no desistir de todas esas herramientas con las que contamos para decir, bueno, esto lo provocamos desde 1981, no podemos quedarnos atrás en esta lucha, ¿cierto? Creo que esa es la importancia precisamente de estar
como les digo, entre el pasado y el presente. Considero que es por esa la razón, remitiéndome obviamente a los contextos de historia que he citado, que para mí es por esa la razón que es importante siempre tener en cuenta la historia, el conocimiento, qué es lo que estamos recobrando y por qué estamos recobrando todo el tiempo en pasado. Siento que eso nos da una mayor responsabilidad, un mayor concepto de ser humano y si nos formamos quizás ese concepto desde una manera, digámoslo, responsable, pues eso de igual manera se va a ver reflejado en los temas que abordamos, en esa responsabilidad, en esa razón para que debemos abordar los casos, de nuestros principios éticos. Creo que esta, sin lugar a dudas, es la mayor trascendencia de estar todo el tiempo precisamente de abordar desde luego las tan importantes actualidades que cada uno de estos derechos en la forma en que cada uno de estos derechos evoluciona. Creo que es la única manera de tomar una responsabilidad seria en esta sociedad, en el periodo que nos toca vivir. Ahora, precisamente en ese ejercicio de bilocación, remitámonos ahora al presente. Como debemos también estar actualizados frente a la temática, precisamente para evitar que se reproduzcan y se perpetúen estas conductas con las que tantos años vienen luchando mujeres y defensores de derechos humanos, debemos entonces partir porque de manera reciente en sesión permanente del Consejo de la OEA, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Urrejola, expuso algunas problemáticas que se siguen presentando por parte de los estados y esto lo hicieron precisamente en una reunión dentro de un ejercicio de conmemoración de los 25 de noviembre, de este año. Rescato la siguiente que me permito leer. En sentir de la presidencia, se siguen presentando fallas por parte de los estados en lo que tiene que ver con la prevalencia de leyes discriminatorias en contra de las mujeres y niñas y adolescentes, la difusión del lenguaje y mensajes que perpetúan patrones de género, el ataque constante de las mujeres que desafían los estereotipos que atentan contra su género como periodistas y defensoras de derechos humanos, la prevalencia de obstáculos para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a una justicia equitativa e imparcial en un tiempo razonable, ausencia de medidas eficientes y con perspectiva de género, la vulneración de mujeres, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia, obligadas a recluirse con sus parejas y familiares, lo cual demostró una alza en la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados, verificándose así que los casos de violencia han aumentado y finalmente un reporte vergonzoso de al menos 1.400 mujeres asesinadas precisamente solo mediante esas medidas de bloqueo para la contención de la pandemia. Yo creo que desde luego es una radiografía que nos resulta a nuestro país. Yo quiero de alguna manera detenerme en alguna de ellas con ejemplos que me han tocado como funcionario y uno de ellos es esa prevalencia de leyes discriminatorias en contra de las mujeres y niñas. Cuando les hablaba de estar en este ejercicio permanente de ubicarnos en el pasado y en el presente, creo que ello nos obliga a adoptar una responsabilidad seria frente a la migración de las venezolanas que actualmente se encuentran en nuestro país. Se volvió, como se dice popularmente, un paisaje natural, verlas ubicadas en diferentes semáforos con algunos de sus hijos solicitando una ayuda. Desde luego no es una invitación a promover la mendicidad. Creo que es un tema humano, es un tema de dignidad, es un tema que en alguna oportunidad muchos tratadistas llaman como tener misericordia, ¿no? Desde el contexto humano y social comprendido, no involucro aquí temas religiosos, pero sí es esa compasión por el otro. Conocí de una acción de tutela que precisamente la parte demandada, que era el municipio,
dio prevalencia a las normatividades que ha expedido el gobierno precisamente para regular la migración de mujeres y hombres venezolanos. Y el caso resultó muy penoso porque desafortunadamente salido de su país, pasó mucho tiempo en el Perú, algunos 7, 6 meses. El caso es que el último mes opta por ingresar al país, lógicamente indocumentada, y ubicarse en el municipio del Cairo. Para los que no conocen este hermoso municipio, está ubicado aproximadamente a 2 horas y media en Chiapas de la ciudad de Cartago, que es como la ciudad más cercana que le queda, seguida de Pereira. No conforme con ello, pues resulta que esta joven no se ubicó propiamente en este municipio, ya de por sí distante, sino que optó por vivir en una vereda en la cual la estaban esperando sus familiares, y pues la vereda queda a otro tanto igual, camino destapado, en Carpati o en lo que resulte. En esas condiciones, la joven se agrava y pues lógicamente se presenta voluntariamente al hospital del municipio donde es atendida, se le prestan primeros auxilios, pero finalmente le diagnostican un embarazo de alto riesgo con posibilidad muy alta de que el niño naciera prematuro y pues no tenía ningún control. Ante el requerimiento que se hizo propiamente por parte del hospital a la central de atenciones de emergencia del departamento, que es la encargada de verificar en estos casos que se pueda lograr una asistencia de vida a las personas, pues sencillamente no se dio respuesta, y el municipio lo que contestó en su contestación a la demanda era que no le asistía a ningún tipo de obligación, porque como lo citaban tantas normatividades, pues se trataba de un ciudadano venezolano indocumentado. Uno de los problemas grandes que se advierte en esta generalización es precisamente no visibilizar, no darle nombre a lo que realmente es. Cuando yo me refiero a venezolano, estoy desconociendo propiamente, uno, que se trata de una mujer, y dos, que se trata de una mujer muy joven, en estado de embarazo, con ya a un mes de dar a luz, y sencillamente de la cual no me quiero ocupar porque la política de Estado sencillamente no, en buenos términos, ha intentado preocuparse por esta situación, porque lo que entra de la frontera para adelante son venezolanos, cierre y regularícense los que puedan. Yo creo que ese es un ejemplo claro de cómo los estados no abordan temáticas concretas frente a la mujer. Y eso, desde luego, perpetúa esas conductas de dominio, porque a esa situación, lógicamente, por cuestiones de naturaleza, no se ve afrontado el hombre venezolano al que está determinado la norma y al que pretende que se acoja a la legislación luego de que ingrese al país de manera irregular. Las cosas hay que empezarlas a sensibilizarlas y a visibilizarlas, que si no, no podemos tratarlas. Desde luego, lo que se ordenó allí fue una atención, porque entre otras cosas nunca el juzgado comprendió lógico cómo una mujer tendría la obligación de suspender su embarazo aparte de los 9 por otros 4 que dura el trámite de legalización, para luego sí dignarse o tener el derecho a tener su menor hijo, a dar a luz, y entonces ahí sí mire a ver qué derecho en salud le asiste. Creo que es desproporcionado, es ilógico y raya con el absurdo una política que no tenga ese enfoque mínimo contra esa discriminación y esa falta de igualdad frente a las mujeres venezolanas. Un sentido histórico lógicamente nos permite comprender, y eso lo abordo en la sentencia que por demás está colgada en la página del Comité Seccional, nos logra llevar a comprender que, en mi sentir, la vulneración, esa vulnerabilidad de la mujer venezolana inicia desde el momento en que es arrancada de sus raíces a convivir obligadamente, independientemente si estemos o no de acuerdo con las políticas vecinas. No vengo aquí ni a criticar ni a promover la política de nadie, pero sí
debemos verificar que el contexto histórico de nuestra región siempre ha sido el desplazamiento. Es el común denominador. No podemos abordar estas políticas o este tema tan valioso como la erradicación de la violencia contra la mujer si únicamente procuramos que defender a las que nos tocan, a nuestras colombianas. Creo que esto es una lucha internacional, una lucha constante. No por nada nos escandalizamos frente a esas mujeres que ante el abandono de las bases estadounidenses en estos países del Medio Oriente, pues salieron con sus burkas, etcétera. Lógico, es muy cierto, debe tocarnos la sensibilidad, debe movernos las fibras, pero también en nuestra región tenemos contextos históricos que muestran cómo mujeres son perseguidas, cómo abandonan sus países, y no podemos volverlo, por muy común que se vuelva el paisaje, una cuestión sin relevancia. Creo que esa es una invitación a, desde luego, nuevamente, a recurrir en una y otra oportunidad a los contextos históricos. En lo que tiene que ver con la difusión del lenguaje, mensajes que perpetúan patrones de género, debemos tener mucho cuidado con las palabras. En una oportunidad atesoro demasiado dos ejemplos que me dio la doctora Elizabeth Odio, hasta hace poco presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual nos mostraba cómo quizás de manera muy sutil y en algunas oportunidades sin esa intención de daño, perpetuábamos o contribuíamos en nuestro subconsciente, quizás pasando por alto esa penosa situación, con esa perpetuidad de un lenguaje violento. Un ejemplo de ellos es el constante señoriteo. Cuando me refiero a una mujer, quizás por encontrarla joven, a diferencia de las personas que quizás nos resultan entradas en años, y quizás es una práctica que inconscientemente muchos padres también promueven, pues utilizamos algunos este señoriteo, señorita, señora, usted. Esto lo que hace todo el tiempo es escrutar, cosificar y sexualizar a la mujer, porque estoy informando dentro de mi contexto social cómo esos valores arcaicos tan antiguos todavía cobran vigencia y todavía son relevantes para verificar si una mujer es válida socialmente o no, porque sencillamente antes se le requerían determinadas condiciones vergonzosas y vetustas para poder adquirir matrimonio. Entonces siempre se resaltó esa relevancia de que X o Y todavía eran señoritas, ¿no? Esto no ocurre con los hombres, esto nunca ha ocurrido, ni por mucho que al menos yo haga memoria en 30 años que tengo, he escuchado esa palabra. Listo, muchas mujeres quizás de alguna manera podrán tomarlo como un cumplido o como un piropo, quizás, pero lo cierto es que esto en todo caso es una mala práctica porque, repito, permite que se siga escrutando de alguna manera, teniendo vigencia esa sexualidad de la mujer, como si lo relevante no fuera que ella dispusiera de su sexualidad conforme a quien le plazca, como de antaño lo hemos venido realizando los hombres. Ese creo que es un ejemplo muy claro. Y el otro que también atesoro y es del día a día, y estoy seguro que muchos hemos incluido en él, es cuando visitamos o frecuentamos una mujer en embarazo y luego de poner muchos su mano en el vientre, pues le preguntamos qué sexo es el niño o la niña que espera, para conforme a eso entonces entregar determinados o regalar mejor algunos detalles o colores en la vestimenta. Esto es relevante porque en todo caso tenemos que recordar que estos patrones de dominio, machismo, lo que han promovido en el tiempo es verificar qué resulta ser frágil y qué resulta ser fuerte para poderlo dominar. Tenemos a partir de esa mala práctica la errónea concepción de que el hombre que utiliza rosa es afeminado, es homosexual o es algo que sencillamente a la vista presenta una personalidad frágil que puedo directamente asociar con la mujer y dominar. En cambio, si usa azul, pues es de los míos, su testosterona es la que merece, la sociedad esa era la que él era el que estaba esperando,
y entonces no puedo diferenciar de estos colores. Lo mismo con los hombres o los niños, mejor, que deciden jugar con muñecas en lugar de carros, la niña que decide jugar balón en lugar de jugar con Barbies, y todo esto se vuelve entonces una manera en la que vuelvo al cuadrado para que de allí no se haga lo que yo quiero dominar. Recordemos que para el machismo, estas conductas de dominación, lo relevante siempre es verificar qué es lo que puedo y no puedo dominar. Esta creo que es una mala práctica la que a la fecha tenemos realizando y que debemos erradicar por completo. Sin más, creo que sigue vigente lo de la debida diligencia que hasta el cansancio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, pues viene exigiendo en los casos de violencia contra la mujer. Sigue presente la ausencia de investigación de las lideresas y mujeres que se apartaron de la militancia de las FARC, porque sencillamente a partir de muchos prejuicios se considera que ellas no tienen derecho a formar nuevamente su hogar, y esto no tiene que ver nada en que estemos de acuerdo o no con el acuerdo que se firmó con las FARC. Creo que independientemente de eso debemos ser respetuosos y pues bueno, acatarlo y verificar efectivamente a estas mujeres en inserción. Finalmente, para no ser extenso, creo que siguen tocándonos muchos temas de vigencia. Paradójicamente, la forma de violencia contra la mujer evoluciona conforme a la actualidad, y eso lo podemos ver entonces en el acoso de las redes sociales, en la persecución que se les hace por los medios de la tecnología, en el desafortunado hecho de que ahorita estén confinadas muchas en la pandemia, teniendo que atender todas estas cuestiones tanto de familia como de trabajo, y ni que hablar de las modalidades del contrato en las que muchas veces se opta por las mujeres venezolanas con el fin de que pues adquieran un menor se les pague un menor rubro por su trabajo. Creo que son temas en los que tenemos que trabajar día a día, repito, desde esta actualidad, desde esta modernidad, y asimismo desde nuestro pasado, que siempre estaremos llamados a evocar en una y otra situación. Esto realmente vale la pena y es la invitación que les hago, porque la mujer, al igual que otros grupos sociales mal llamados minorías, pues corren la misma suerte, ¿no? Cuando contribuimos a la causa de la mujer, contribuimos también a estas sociedades culturales, étnicas y comunidades LGTBI que también de alguna manera son vistas como esa parte débil dentro de la sociedad. Entonces, ayudar a una es ayudar a muchas personas de estas comunidades, y les ruego y esperemos que no tenga que ser cada 25 de noviembre en el que nos reunamos, y que más mujeres y más personas de estos colectivos no tengan que sacar los brazos de sus tumbas para ser fuertes, como en su momento lo indicó Minerva Mirabal, luego de que fuera asesinada, y de esta manera pues se lograra erradicar el régimen en República Dominicana. Muchas gracias por su atención. Una feliz tarde. Bien, doctor Jesús Alfredo, muchísimas gracias por su intervención. Tristemente, fatalmente sabemos que la violencia contra la mujer es un patrón cultural sostenido a lo largo de la historia. Pero como usted bien lo afirma, eso no nos exime del deber de combatir con renovada fuerza y compromiso inquebrantable este repudiable flagelo. Y a propósito de la discriminación del lenguaje, y rompiendo un poco el protocolo, le voy a contar algo a usted y a los asistentes. Hasta hace poco, en el diccionario de la Real Academia Española aparecía la expresión mujer fácil, mujer que se presta sin problema a mantener relaciones sexuales. Pues la lucha de las feministas y de las organizaciones que pelean por erradicar la violencia de género, ahora en el diccionario encontramos es persona fácil. ¿Sí? Ya no es el estereotipo contra la mujer. Ahora es el hombre o la mujer que se prestan sin ningún inconveniente
a sostener relaciones sexuales. Hecha esta muy breve acotación, quizás impertinente, paso a darle el uso de la palabra a la señora Marcela Tascón López, trabajadora social de la Oficina de la Mujer. Ya pasamos de lo judicial y ahora contamos con la experiencia, con el bagaje de una persona que trabaja en esta situación en el campo administrativo. Bienvenida, señora Marcela Tascón. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Iniciar dando las gracias por invitarnos a nosotros como Oficina de la Mujer, Equidad, Género y Población LGTBI del municipio de Guadalajara de Buga a ser parte de esta conmemoración. Creo que es vital, creo que es importante, más cuando nosotros somos una oficina que el día a día, digamos que buscamos luchar contra esas brechas que existen aún frente al tema de mujer y frente a la población LGTBI. Digamos que nosotros todos los días hacemos un ejercicio y parte de ese ejercicio es que nuestras mujeres se empoderen de una ley, que es la ley 1257 de 2008, que es la ley de la no violencia contra la mujer y que ya pues los compañeros anteriormente hablaron. Y parte de ese ejercicio que nosotros hacemos a diario es socializar esa ley, porque aún hay un gran desconocimiento de la misma por parte de nuestras mujeres, incluso hasta de los mismos hombres. Y adicional, pues digamos que lamentablemente, pero también tenemos que hacer un ejercicio para socializar la misma ruta de atención, una ruta que muchas mujeres desconocen. Y también, digamos que parte de esos ejercicios de sensibilización que hacemos es que las mismas mujeres entendamos el concepto de violencia y entender la violencia no solamente desde el componente físico, sino entender la violencia desde todas las matices que se generan. Cuando estoy en los procesos, digamos que de sensibilización con la población, siempre está el interrogante de por qué solo hablamos de mujeres, por qué siempre los procesos que adelantamos desde la oficina en su gran mayoría son para atender a las mujeres y por qué hablamos de violencia contra la mujer. Y siempre les digo que lamentablemente las estadísticas nos demuestran todo lo contrario. Las estadísticas nos muestran que las mujeres siguen siendo violentadas y que el porcentaje de violencia hacia la mujer es muchísimo más grande que hacia los hombres. Entonces digamos que siempre les digo que muy probablemente no es que no exista violencia hacia los hombres. Claro que puede existir, pero digamos que las estadísticas nos muestran una realidad completamente diferente y nos muestra que aún hay un camino muy largo por recorrer y que bueno, parte creo que de ese reconocimiento de todo lo que nos falta es estar en estos espacios conmemorando fechas tan especiales como la del 25 de noviembre. También es importante que tengamos en cuenta, incluso también lo digo cuando conmemoramos el 8 de marzo, que digamos que se le da una connotación diferente, incluso está la invitación a cenar, se regalan las flores, pero hay un desconocimiento del trasfondo de estas dos fechas que son tan importantes y que marcaron la historia de las mujeres a nivel mundial. Entonces, digamos que parte también de hoy estar aquí es contar un poco por qué conmemoramos el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, digamos que ya anteriormente los compañeros habían hecho un análisis muy interesante frente a los motivos por los que se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Pues voy a contarles también resumidamente que el 25 de noviembre se conmemora el Día de la Violencia de Género. Se conmemora el Día contra la Violencia de Género, un movimiento iniciado en 1981 en Latinoamérica y acuñado en honor a Minerva
Patria y María Teresa Mirabal, 3 hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, de quienes eran opositoras. Los cuerpos de las 3 fueron hallados en un carro hundido en un barranco en Salcedo, República Dominicana. Siguiente. Las Mariposas fundaron el grupo revolucionario de extrema izquierda, 14 de junio, contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fueron torturadas y encarceladas en varias ocasiones por su activismo, aunque siempre acababan siendo liberadas. Pero el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano, siguiendo órdenes de Trujillo. Sus cadáveres se encontraron en el interior de un vehículo que había sido despeñado por un precipicio, simulando un accidente. Entonces, digamos que este hecho tan doloroso marca la historia de las mujeres y de alguna manera marca esta fecha tan importante para que la conmemoremos, para que la reconozcamos y que las mismas mujeres nos empoderemos de ella. En 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, defendiendo el concepto de violencia contra la mujer y reiterando el derecho de las mujeres a la igualdad, la seguridad y la dignidad. El Centro para el Liderazgo Global de Mujeres en Estados Unidos lanzó en 1991 la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Cada año, desde entonces, durante 16 días consecutivos, se llevan a cabo acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. En 2008, la iniciativa adoptó un carácter global a ser apoyada por la ONU, celebrándose entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. Además, en el marco de la campaña Únete de ONU Mujeres de concienciación y prevención. El 25 de cada mes se conoce como Pinta el Mundo de Naranja. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Y es que para las Naciones Unidas, como cada año, el naranja es el color estrella. De aquí el símbolo que en este momento incluso estamos utilizando de nuestras campañas para representar un futuro más brillante y libre de violencia contra las mujeres y niñas. Forma parte del movimiento naranja. En relación con el objetivo 5 para la igualdad de género de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la ONU y Unión Europea han puesto en marcha la iniciativa Spotlight. Este proyecto pretende visibilizar la violencia contra las mujeres y avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a nivel global. Pero creo que aquí hay una tarea grandísima, y lo decía anteriormente, y es empezar a romper con esos estereotipos de género. Empezar a romper con esos estereotipos que de alguna manera nos han mostrado que ciertas conductas son aprobadas para hombres y ciertas conductas no son para mujeres. Y ahora el compañero colocaba un ejemplo, digamos que muy importante, y es incluso antes de nacer el bebé estamos pendientes de qué sexo es para así determinar qué tipo de obsequio damos. Entonces digamos que nos han encasillado en que las mujeres somos de rosa, los hombres de negro o de azul, y si nos salimos de esos estereotipos, pues digamos que empezamos a encontrar los señalamientos. Entonces, ¿qué es violencia contra la mujer? La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en el 93, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como a la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio. Violencia sexual y acoso, violencia, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas,
abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos como la esclavitud, la explotación sexual, mutilación genital y el matrimonio infantil. Entonces aquí es cuando es importante que reconozcamos que la violencia se da desde diferentes matices. La violencia no solamente se da desde el componente físico. Yo siempre digo que hay otras formas de violencia que dejan heridas imborrables en los seres humanos. La violencia psicológica es una forma de violencia que atenta contra tu integridad, contra tu autoestima y deja huellas que quizá pueden ser imborrables en el tiempo. Siguiente. Bueno, aquí les voy a compartir un video que es video denominado Testimonios de Víctimas, y es una mujer que habla específicamente de actos de violencia psicológica que atravesó durante muchos años. Los testimonios que vas a escuchar a continuación son casos reales. Son frases grabadas a mujeres que han sido víctimas de violencia, fundamentalmente de carácter psicológico. No obstante, tanto las imágenes como las voces han debido ser recreadas, ya que las protagonistas han solicitado que garantice su anonimato. Gracias a testimonios como estos, cualquier persona podrá ver y detectar la violencia más oculta para poder atajarla. Dependía de él mucho. Creía que lo que me decía era lo más bonito y hacía lo que él me mandaba. Igual yo salía de casa pintada y me hacía volver a casa a lavarme la cara. Y yo lo veía bien. Él llegaba a casa y siempre había algo mal. No me tocaba un pelo. Era yo la que estaba desequilibrada. Era yo abrir la boca y todo parecerle mal. Creía que eran figuraciones mías. Pensaba que era yo la que tenía que cambiar. Se me hacía muy difícil vivir. Aparentaba disfrutar, pero estaba sin fuerzas. Te quita la salud. Pero ¿cómo fui capaz de aguantar tanto tiempo? Me decían, tú te has casado, aguanta. Yo estuve 40 años aguantando, por la familia. Al final comprendí que no dependía de mí que esa persona cambiara. Pensé, esto se acabó. Yo tenía que salir de ahí. Cuando se te cae el velo sientes culpa, luego impotencia. Después, miedo porque no sabes a quién agarrarte. Ahora tengo otra mirada diferente hacia mí misma y hacia el mundo. No estoy sola, no me pasa solo a mí. No era producto de mi imaginación. No me reconozco en la persona que era hace 30 o 40 años. Estaba invirtiendo en un agujero negro del espacio. Ahora me toca vivir. Si escuchas, la verás. Solo una sociedad atenta puede detectar la violencia más oculta. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Bueno, como se presentaba allí en el video, digamos que es una de las formas de violencia ocultas, como se decía, porque es una forma de violencia que muy probablemente a simple vista no ves las heridas, pero digamos que son heridas que quedan internas y que son, digamos que, muy dolorosas. Bueno, voy a contarle un poco acerca de las cifras, cifras a nivel, digamos que internacional frente a los casos de violencia. Se dice que alrededor del 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas.
De ellas, el 19% se encuentran entre los 15 y 49 años. En el 2012, la mitad de las mujeres víctimas de homicidio internacional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones. 137 mujeres son asesinadas cada día por miembros de su propia familia. Desde el año 2000, la práctica tradicional nociva de la ablación femenina ha disminuido en un 24%. De 1 a 3 niñas habían sufrido esta práctica, comparado con 1 a 2 niñas en el año 2020. Es decir, que esta práctica aún no desaparece. ¿Sí? Digamos que son prácticas que aún perduran. Las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas globales de trata de seres humanos, y las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años tienen más riesgo de experimentar relaciones sexuales forzadas. Es decir, que hay un alto porcentaje de mujeres que aún no pueden decidir sobre en qué momento vivir su sexualidad y con quién. Solo la mitad de las mujeres entre los 15 y 49 años, es decir, el 52% que están casadas o viven en pareja, toman sus propias decisiones en materia de relaciones sexuales consentidas, usan anticonceptivos o acuden a los servicios de salud. Durante el confinamiento por la pandemia han aumentado notablemente las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda a las mujeres por violencia doméstica. Asimismo, menos del 40% de mujeres que sufren violencia buscan ayuda en instituciones como la policía o los servicios de salud. Digamos que la situación de la pandemia de alguna manera también marcó el tema de la violencia, y es que muchas mujeres estuvieron obligadas a compartir más tiempo con su propio victimario. Y digamos que se dio a raíz de una situación de salud que nos obligó a nivel mundial a todos a tener que encerrarnos, pero muchas mujeres, digamos que esto se convirtió en un componente para que se presentara más violencia al interior de sus familias. La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región, no conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios, en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, el transporte y en la calle, en la escuela, en los centros educativos, en el ciberespacio y sin duda en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una pandemia en la sombra, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Entonces, también es importante que entendamos que la violencia contra la mujer no solamente se da desde el ámbito privado, es decir, desde la familia, sino que las mujeres somos violentadas desde diferentes espacios, en nuestros espacios laborales, en la comunidad, por nuestra sociedad. Digamos que son diferentes escenarios donde las mujeres constantemente se ven afectadas. Y aquí quiero mostrarles un poco el panorama de lo que han sido los feminicidios en América Latina para el año 2021. Son unas cifras lamentables, son unas cifras que generan mucho dolor, mucha tristeza, y duele que aún este tipo de situaciones se sigan presentando. En México se estima que 10 mujeres son asesinadas a diario por violencia de género y 26 mujeres y niñas desaparecen. En Argentina, hasta el 14 de febrero, se cometieron 35 feminicidios y otros 46 intentos, según la Agencia de Noticias Nacionales, TELAM. Si se suman las muertes violentas de mujeres trans, la cifra asciende al 50%. Es decir, que aquí nos están separando a las mujeres trans de las mujeres, ¿sí? Cuando deberíamos de verlas, digamos que en igualdad de condiciones. Es decir, que si la cifra se tomara, subiríamos a 50. Paraguay. Según la Dirección General de Observatorio de la Mujer de Paraguay, en los primeros 2 meses del 2021 hubo 6 feminicidios en 2020. Fueron 50 los casos calificados como feminicidios según el observatorio. Para el caso de Chile,
los datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va del 2021 han habido 9 feminicidios y en 2020 se contabilizan 58. Para el caso de Colombia, tuvo en el 2020 un 9% más de feminicidios que el año anterior. Según la Fundación Feminicidios Colombia, entre enero y febrero del 2021 se han cometido al menos 46 feminicidios en el país. Es decir, que la cifra para Colombia es altísima. En Brasil, digamos que es uno de los países más preocupantes, en promedio una mujer es asesinada cada 9 horas. Entre marzo y junio del 2020 fueron 429 las mujeres asesinadas en el país, según el portal periodístico Distrital Latitudes. Ya en la primera quincena de enero de 2021, es decir, los 15 primeros días del año, habían asesinado a 50 mujeres en Brasil y en promedio 4 por día. Vemos que es una cifra bastante preocupante también. En Uruguay, según el Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, cada 13 minutos recibe una denuncia telefónica por violencia de género. Digamos que este es el panorama más preocupante que tenemos en Latinoamérica en temas de feminicidio. Siguiente. Bueno, y aquí pues quiero compartirles unas reflexiones. Dice, las prácticas sexistas y patriarcales que persisten en la sociedad encuentran su mejor aliado en la indiferencia. La tolerancia y la impunidad de los crímenes que se cometen a diario contra las mujeres, quienes además de hacer frente a las consecuencias de la violencia que han padecido, tienen que lidiar frecuentemente con la que ejercen las autoridades por acción, negligencia u omisión, de garantizar niveles mínimos y razonables de protección a su integridad y sus derechos humanos. El derecho es una herramienta de transformación social que aspira a realizar los valores máximos de justicia, igualdad, democracia y seguridad en beneficio de las integrantes de la sociedad. Sin embargo, sabemos que la sola existencia de las normas no garantiza su aplicación efectiva, ni la protección de las mujeres contra las violencias, pues se requiere visibilizar, denunciar, sancionar y sobre todo prevenir mediante la acción articulada de actores gubernamentales, sociales y políticos y desde luego de los poderes judiciales y de los organismos públicos y de derechos humanos. Vamos que acá es importante que tengamos en cuenta que el hecho de que en este momento tengamos ciertas leyes o normas que amparan a la mujer, digamos que no son garantía de que en este momento estén disminuyendo los casos de violencia. La perspectiva de género tiene como finalidad la búsqueda de la igualdad y la eliminación de situaciones de marginación, violencia e injusticia, sin desconocer la importancia de la transversalidad de género en todas las políticas públicas a partir de la aplicación del principio de igualdad, de trato de oportunidades y no discriminación. No han existido políticas públicas que de manera eficaz atiendan y prevengan la violencia contra la mujer. Por el contrario, la juzga y en ocasiones la responsabiliza. Digamos que este es el panorama que nos hemos encontrado en muchos casos. Siguiente. Quiero compartirles este poema que me pareció muy bonito de Gioconda Belli. Es un poema que resalta el valor de la mujer, que de alguna manera nos muestra de qué estamos hechas. Estamos hechas de amor, de energía, de espíritu. Se llama Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues, y suaves y hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejido delicadamente a mis nervios, y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños y el instinto. Todo lo creó suavemente a martillazos de soplidos y a taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días
por las que levanto orgullosa y todas las mañanas y bendigo mi sexo. Esa es una forma de conocer el valor que tenemos las mujeres. Somos seres completamente instintivos. Siempre dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. No es sexto sentido, somos mujeres, somos instintivas. Y digamos que Dios nos dio esa capacidad que es muy bella y que hay que aprovecharla. Ya para finalizar, les voy a compartir un video que fue hecho aquí en Colombia, un video que se llama Experimento Social. Es un experimento muy interesante porque nos muestra la diferencia de cómo se sienten los hombres en ciertos escenarios y cómo nos sentimos las mujeres. Nosotros les vamos a pasar unas preguntas y un tablero. La idea es que ustedes puedan responder sí o no, o si se les pregunta algo específicamente, puedan describir. Revisen bien las preguntas, revisen las instrucciones. Yo creo que más, ¿sí o no? Pues creo que la mayoría de las veces uno sale como con ese temor que si alguna vez o en el Transmilenio lo pueden llegar a tocar o algo así. Y en un uniforme, un pantalón y un señor me tocó la cola. Yo le dije, ¿por qué me toca la cola? Y me dijo, es que ese uniforme está muy apretado y es demasiado provocativo. No solo tiene que ver con combinar y salir súper bien, sino que tiene que ver con sentirme segura. Pues la verdad no había pensado que tenía que ver la seguridad con tiene mucho sentido. ¿Tú qué harías si una mujer a ti te toca la cola por tener un pantalón apretado? Depende de la forma en que lo haga, porque como puede ser, hoy en día en el transporte público, tanto hombres como mujeres, no se sabe si es por acoso o es algo circunstancial. ¿Qué sientes cuando pasa eso? Depende del piropo, por supuesto. Uy, yo me siento terrible, porque me los han dicho todos. Cosas de verdad muy violentas. Lo desintegran a uno como mujer. Yo siento que uno de hombres que tiene que dar los piropos, no recibirlos. Yo siento que todos merecemos piropos. ¿Sí? Pero siento que es importante que haya una relación que permita el piropo. Siento que no les va a agradar como mi aspecto físico. Siempre es una situación difícil pasar cerca de hombres que están bebiendo. Y que no te ofrezcan un poquito, o sea. No, pues yo me siento seguro. Voy sola, es oscuro, ellos están tomando, me da mucho miedo. Uy. Eso es muy incómodo, sobre todo para mí, ¿no? Porque desconfianza. Nunca me ha pedido mi ubicación o fotos, ¿sí? ¿Tú a ella le has pedido alguna vez que se reporte? Uy, yo sí. Estás muy mal. Yo lo he hecho. No es por mi culpa, sino es como una cultura donde me han enseñado las cosas. Y mi cultura es un poco machista, posesivo, celoso. ¿Sientes que hay diferencias en el trato hacia mujeres y hombres? Sí, siento que los hombres tienen un poco más de libertad que las mujeres. Como si por ser hombre tuviera el rol de acosar o
de oprimir. Las mujeres claramente han tenido más derechos, por decirlo de alguna forma, y se han dedicado a trabajar y han descuidado un poco el hogar. Se ha progresado como en ciertos temas, pero yo siento que aún falta mucho por hacer. Como un acuerdo, un diálogo que tenemos que llegar juntos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, para que vivamos bien. Bueno, ya con este video finalizo mi intervención, agradeciéndoles muchísimo la invitación y pues espero que los aportes que hoy dimos aquí hayan sido productivos para todos. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias a usted, señora Marcela López, por esa intervención que nos hace recapacitar sobre algo. En verdad que las cifras de la violencia contra la mujer son espeluznantes en Colombia y en el mundo, pero no todo está perdido y la lucha para la eliminación de todas las formas de violencia tiene que ser hoy, mañana y siempre a todo trance. Bueno, cerramos el evento con la intervención del doctor Juan Miguel Martínez Londoño, presidente del Comité Seccional de Género del Distrito Judicial de Buga. Adelante, doctor Juan Miguel. Ha sido un gusto realizar este evento, especialmente muy constructivo escuchar las alocuciones de los participantes. Sus ejemplarizantes aportes nos enseñan nuevos conceptos de igualdad, no discriminación y enfoques de género, ampliando en mucho nuestras perspectivas de reflexión, contribuyendo con ello a mejorar el diario trabajo de la rama judicial en el acceso de las mujeres a la justicia y en su lucha por la garantía, la protección y la normalización social de su dignidad y de sus derechos. Han sembrado semillas de esperanza en el éxito de esta campaña que se robustece con aportes como los aquí escuchados. Gracias a ellos por esta cascada de ideas contributivas. Gracias a todas las personas que de una u otra manera han contribuido con la realización exitosa del evento. Gracias a la doctora Liliana. Gracias, doctora Nubia. Muchas gracias, ingeniero Jairo, ingeniera Linda, todo el equipo de trabajo que nos apoya de Bogotá por parte del aplicativo LifeSafe y gracias a todos los participantes. Para finalizar, dejaré un caso hipotético de reflexión. La campeona mundial de ajedrez debe asistir a Qatar a disputar su título. En Qatar le hacen las siguientes exigencias de la cultura local. Primero, en toda salida de su habitación debe cubrir su rostro y el pecho con el atuendo acostumbrado por las mujeres del país. Segundo, siempre debe estar acompañada de un vigilante de género masculino. Tercero, inclusive al momento de la competencia de ajedrez debe cumplir con los requisitos anteriores. Si bien la campeona de ajedrez no se niega a participar en el evento deportivo en Qatar, sí se opone a cumplir con estas exigencias culturales que riñen con sus costumbres. Por su parte, el comité de ajedrez la conmina a cumplir cabalmente con los requisitos, so pena de perder su título como campeona mundial de ajedrez. Encontrándonos en la posición del juez a dirimir este conflicto, los invito a reflexionar sobre este hipotético caso, aplicando para ello una decisión con perspectiva de género. Si ustedes desean que las respuestas sean publicadas en la página web de este comité de género, por favor remítanlas al siguiente correo electrónico: comitegénerobuga@sendog.ramajudicial.gov.co. Repito, comitegénerobuga@sendog.ramajudicial.gov.co. Gracias y feliz tarde.
Bien, entonces de esta manera damos por concluido este acto que tuvo como propósito conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias a todos ustedes por su participación, por su paciencia y hasta una próxima oportunidad.